Ahora sí funciona. Es un privilegio estar aquí. Me da gusto ver cómo la iglesia va creciendo. Hace ya muchos años, casi 17 más o menos, nos conocimos y nos involucramos también como iglesias, y tuvimos el privilegio también de estar en una ceremonia similar a esta cuando se nombraron como ancianos a Carlos y a José Luis. Y pues da gusto ver que se hayan levantado más personas que tengan el llamado de Dios, porque aquí lo que importa es que Dios los haya llamado para servir. El que anhela obispado, buena obra desea. Hay un anhelo que es genuino, puesto por Dios, pero es un trabajo bastante grande, es un trabajo muy difícil. Por eso cuando dice buena obra desea, se está enfrentando a un trabajo muy grande, pero que Dios da la gracia para poderlo hacer. Y les decía ahorita a los hermanos que se equivocaron conmigo cuando me dijeron que predicara 20 minutos, porque normalmente me tarda una hora, pero vamos a dar los puntos principales y la conclusión. Les invito a abrir su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. Y quisiera dar lectura a los primeros 17 versículos. Si me siguen con su vista la lectura, les agradezco. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Que Dios bendiga su palabra. Si hay alguna porción en la Escritura que nos da un ejemplo claro de cómo servir al Señor, de cómo servir a su iglesia, creo que esta es la porción. Quisiera comentar para ubicarnos en este pasaje que el tiempo en el cual el Señor hizo esto era ya el tiempo en el cual se acercaba su muerte. Y al acercarse su muerte, él con sus discípulos estaban en el aposento alto, y llegaron al aposento alto donde por lo general en todas las casas había siempre un sirviente con un delantal que le servía como toalla y 2 cántaros de agua que se colocaban a la entrada, y esto se hacía con el fin de lavarle los pies a los discípulos. Los caminos a los invitados, los caminos en aquel entonces pues eran todos polvorientos, cuando llovía pues eran unas grandes cantidades de lodo la que podían llevar
las personas en sus sandalias y en sus pies. Entonces, por eso normalmente había ahí un siervo. El Señor Jesús no tenía sirvientes, pero se esperaba que uno de sus discípulos fungiera como siervo para el rabí, en este caso para el maestro. Sin embargo, ellos estaban más ocupados en quién iba a ser el mayor de todos ellos en el reino de los cielos. Entonces entraron y ya servido todo a la mesa, el Señor Jesús se levanta, se quita el manto que llevaba, se ciñe con una toalla y actúa, en este caso, lavando los pies de los discípulos. Quiero que veamos aquí al menos el ejemplo del Señor Jesús para que ustedes, hermanos, que están fungiendo ahorita o siendo nombrados como ancianos y como diáconos, puedan servir a Dios, pero en la iglesia en la cual Dios los ha colocado. Y lo primero que nosotros vemos aquí en el versículo 1 es que dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hay un ejemplo de amor del Señor Jesucristo a los suyos, a su iglesia. Y la palabra que dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, significa hasta el extremo del amor, hasta donde el amor llega. Y como hemos visto también ahí en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor Jesucristo puso su vida, pero aquí la pone de una manera muy particular. Él se levanta y empieza a hacer la función que cualquiera de los discípulos podía haber hecho. Entonces Él expresa con su ejemplo de amor precisamente el servicio a los demás. Y a veces aquí es donde quisiera enfatizar para los hermanos que hoy han sido nombrados como ancianos y diáconos: servir a Dios es servir a la iglesia. Eso sí debe quedar muy claro. Suena muy bonito, yo soy un siervo de Dios, pero cuando uno se pone a servirle a los hermanos, parece que está siendo humillado. Y no es así. Es verdad que uno sirve tal vez a aquellos que no nos van a retribuir alguna recompensa, pero servimos al Dios Altísimo, y el Dios Altísimo tiene una recompensa especial para todo aquel que le sirve. Me encanta lo que dice Juan 12 en el versículo 26, porque dice de la siguiente manera: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y servir a la iglesia es servirle a Dios, porque en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Son palabras del Señor Jesucristo. Por eso también Juan, en su primera carta, en el segundo Juan 3:16 que hay en la Biblia, en su primera carta, en el capítulo 3, en el verso 16, dice de la siguiente manera, dice, permítanme buscarlo, me iba a aprender de memoria, pero ya no. Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí está la clave: poner la vida por los demás. Y cuando uno hace esto, uno les está amando y está amando al Señor. El segundo ejemplo que nosotros vemos aquí del Señor Jesucristo lo encontramos prácticamente en los versículos 4 y 5. Aquí es donde el Señor Jesucristo muestra una actitud de humildad en cada uno de los que somos siervos. Prácticamente ese ejemplo para cada uno de nosotros es un ejemplo que cada uno de nosotros debe seguir, porque el primer paso que hace el Señor Jesucristo es levantarse de la mesa, y Él se priva de una necesidad para suplir la necesidad de otros. Y esto es algo que un siervo debe hacer. Es privarse de la necesidad que uno tiene con el fin de atender la necesidad de otros.
Y aquí puedo decir que parece ser ya un arte olvidado el servir, porque Pablo mencionaba en particular de Timoteo, dice, porque todos buscan lo suyo propio. Timoteo no, dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y esta iglesia es una iglesia que el Señor Jesucristo ganó por su propia sangre. Esta iglesia no le pertenece a ningún ser humano. Los que están aquí, que hoy fueron nombrados, fueron llamados por Dios para servir en esta iglesia y hacer que la iglesia de Cristo crezca hasta la estatura del varón perfecto. El siguiente punto que nosotros vemos es que el Señor Jesús se levanta de la mesa, sí, se priva de una necesidad, pero después se quita el manto. Y el manto era, vamos a decir, una prenda que simbolizaba un oficio, simbolizaba una profesión, simbolizaba dignidad. Y en este caso, este ejemplo está en que nosotros debemos despojarnos de todo aquello que nos estorbe para servir. Puede ser dinero, puede ser una profesión, puede ser un título o una posición eclesiástica. Todo esto uno tiene que despojarse de ello para poder servir, porque esto nos estorba y no nos identifica con los demás. Creo que esto es importante. Además, el Señor Jesucristo, después de que se despoja del manto, se ciñe con una toalla. Te despojas de aquello que te estorba para servir y que muestra que no tanto eres un siervo, pero te ciñes de aquello que sí es útil para servir a los demás. Esto también debemos considerarlo como también la última parte. El Señor Jesucristo pone un ejemplo de humildad al actuar lavando los pies a los discípulos. No tan solo hay que tener una mentalidad de siervos, tenemos que actuar. Y esto es vital para todo aquel que es llamado por el Señor. Hace unos momentos platicaba con Carlos, con José Luis, con Lino, con Enrique, y yo creo, mencionaba que todo aquel que es llamado por Dios, tal vez vendrán muchas ocasiones en las cuales uno se sienta usado. Se sienta usado porque los demás, al ver que uno sirve, pueden abusar de uno. Pero yo les digo algo, el Señor Jesucristo menciona aquí de una manera muy, muy clara. Dice aquí en Juan 13, en el versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La palabra ejemplo es traer la enseñanza a los ojos. Él nos lo mostró cómo hacerlo y entonces dice, ahora háganlo ustedes y háganlo a pesar de que otros abusen de ustedes. Háganlo a pesar de que sea humillante hacerlo. Háganlo aunque esto signifique ir por el camino de la cruz, pero necesitamos hacerlo. El que es llamado por Dios tendrá tal vez en muchas oportunidades el deseo de tirar la toalla y decir yo me voy. Y les quiero aquí más que nada enfatizar algo a los ancianos, a los diáconos, pero también a cada uno de los que forman parte de esta iglesia, a cada uno de los miembros. Hermanos, si algo he visto en la iglesia que yo pastoreo en Galilea y algo he buscado enfatizar es lealtad. Lealtad. Y la lealtad es al Señor Jesucristo, lealtad a su palabra y lealtad a la iglesia donde Dios los ha puesto. Porque si ustedes no son leales y alguno de ustedes dice, cambio, me voy mejor a otra, ustedes ya están siendo tropiezo para todos los demás que se quedaron y están despreciando el amor y la gran oportunidad de aprender a perdonar y a amar aquí dentro de la iglesia. Porque donde quiera que van a ir con los problemas que cada uno de ustedes trae. Así que es importante ser leales aquí en la iglesia, leales y sujetos, porque si me he dirigido ahorita a aquellos que han sido nombrados hoy como ancianos y diáconos, también quiero dirigir al menos 3 versículos a aquellos que deben apoyar este ministerio, como son todos los miembros de la iglesia. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en los versículos 12 y 13 dice de la siguiente manera:
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. En pocas palabras, estos hermanos se van a desgastar por ustedes, van a servirles, pero ustedes deben reconocer el trabajo de amor, el servicio de amor que van a brindarles a cada uno de ustedes. Y ténganlos, como dice aquí, en alta o en mucha estima y amor por causa de la obra que realizan. Los siguientes dos versículos se encuentran en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13. Uno es el verso 7 y el otro es el 17. Y dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cómo te vas a acordar de tu pastor? ¿Quejándote de él? Un poquito más adelante te dice que no te es provechoso quejarte de tu pastor. Al contrario, tienes que acordarte de él con amor por el servicio que está brindándote, porque lo está haciendo para Cristo, y tienes que estar acordándote de él, orando por él, orando todos los días, porque los que estamos en una posición de servicio al Señor somos o estamos sometidos a unas luchas muy grandes, muy fuertes, y sin la oración de la iglesia no es posible sostenerse. Cuando hablé de tirar la toalla, yo hablaba por mí, porque han ocurrido tantas situaciones a lo largo ya de los casi 30 años que tengo como pastor, en las cuales me han dado ganas de tirar la toalla, pero sé quién me llamó, y porque él me llamó no puedo dejar este trabajo inconcluso. Así, cada uno de ustedes que ha sido llamado, acuérdense que los llamó Dios, y si Dios los llamó, ustedes no pueden tirar esto. Ustedes tienen que seguir hasta el final. Que van a aprender mucho, van a aprender mucho. Que se van a aprender a conocer más, qué bueno. Y qué bueno que hicieron ahorita, vamos a decir, una toma de protesta, porque es importante sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Aquí dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en el verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Se oyó, verdad, esa parte segunda? A veces no se entiende, pero dice: obedeced y sujetaos. Es un doble énfasis. La obediencia implica la sumisión de mi vida, implica que no tengo tanto, sí tengo voluntad, sí tengo criterio, pero hay otro que está por encima de mí, a quien Dios ha puesto, y yo tengo que obedecer, tengo que sujetarme. Y luego dice: porque ellos velan por vuestras almas. Ellos les van a tener en oración. Hace unos momentos platicaba con Lino y con Betty, y me decía que desde hace ya un buen tiempo nos tienen en oración a mi esposa y a mí, y le doy muchas gracias a Dios. Le agradezco a Dios el que haya personas que oren por mí, porque lo necesito. Pero dice aquí: ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Por qué? Porque si ellos se quejan con Dios, ustedes van a tener problemas. Si ustedes son difíciles porque no quieren someterse y hay rebelión en su corazón, hermanos, ellos dan a conocer a Dios la necesidad que hay, y Dios conoce el corazón de todos y cada uno de nosotros. Aquí dice en particular: ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En fin, creo que hay un ejemplo de amor en el Señor Jesucristo. Amen la iglesia como Cristo la amó hasta el fin, y esto significó que Él ofreció su vida por la iglesia, porque el amor siempre es sacrificial. El amor es sacrificarse por el beneficio de otros. Hay un ejemplo de humildad. Este ejemplo de humildad se tiene que mostrar privándonos de una necesidad para satisfacer la otra. Además de privarnos, hay que despojarnos también
despojarnos de aquello que nos impide servir. Y también creo que sería importante considerar despojarnos de aquellos conceptos que el mundo tiene en cuanto a ser autoridad en la iglesia. No vamos a tener la misma, ni vamos a buscar el modelo del mundo para ser autoridad, para enseñorearnos de la iglesia o para hacer que se sujeten. La Biblia no enseña eso. Antes bien, la Biblia enseña que tenemos que portarnos como el recién convertido, o que conducirnos también como esclavos de Cristo que están al servicio de los demás. Y hermanos, no los suelten en oración. Hoy Dios los ha establecido. Ustedes sométanse a ellos, reconózcanlos, ténganlos en alta estima y amor por causa de la obra. Creo que si estas palabras permanecen en cada uno de ustedes, la iglesia va a continuar firme, sólida y creciendo. Y el trabajo de ellos se va a notar, y ese trabajo siempre tiene que estar impregnado de amor y de gozo. Porque a veces uno lo tiene que hacer y dice, pues lo tengo que hacer, y forzado, cansado, de mala cara o con mal genio. No, tiene que hacerse con gozo. Y el gozo se da cuando hay armonía. Por eso la Biblia dice ahí en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque después de las ilustraciones dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios les bendiga. Espero que, estoy seguro, no espero, estoy seguro porque conozco a los hermanos que han, bueno, al menos conozco a 4 de perdido, o 5 de los que estuvieron aquí al frente, y sé que son hermanos fieles en el Señor. Ya no hay manera de meter reversa. Ahora hay que continuar hacia adelante, y este es un trabajo que estoy seguro lo van a disfrutar, porque Dios lo va a premiar. El que me sirviere, mi Padre le honrará. Dios les bendiga.